y las reformas a la ley relativa a esta materia, y tengo un panel estupendo de legisladores que están justamente involucrados en ese asunto. Les doy la bienvenida, como es tradición en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten. Teresa Inchaustegui, comenzamos con usted. Bueno, Teresa Inchaustegui, soy profesora académica y ahora estoy como diputada en la Comisión Integrante ahora de Gobernación, secretaria de Seguridad Pública, integrante también de la de Género y presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento de Feminicidios. Diputada externa del PRD. Así es. Así es. Bienvenida, Teresa, me da mucho gusto. Javier Corral, me da gusto tenerle de nuevo en este espacio. Muchas gracias, Ricardo. Pues Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de los Diputados. Tarea menuda la que tienen que echarse ahora con esta reforma y otros temas de los que hablaremos hoy. Javier, bienvenido. Claudia Ruiz Massieu, me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias, el gusto es mío. Soy Claudia Ruiz Massieu, diputada federal del PRI, secretaria de la Comisión de Gobernación. Bueno, pues les pido que arranquemos con el tema definiciones. ¿Cómo estamos aprendiendo de derecho y términos jurídicos en estos momentos en el país? Y uno de los temas que ahora se nos revelan más evidentes es que no es lo mismo seguridad pública que seguridad nacional, y sin embargo yo no encuentro una sola persona que pueda trazar una frontera clara, nítida, para distinguirlo, sobre todo porque hay autoridades varias que están haciendo ambas funciones. Yo quisiera que por ahí comenzáramos. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional? Bueno, si nos remitimos a lo que la Ley de Seguridad Nacional define de la materia, pues son aquellas medidas que están vinculadas a la preservación, a la salvaguarda, a la protección de la integridad del territorio, de las amenazas del exterior a nuestra soberanía, de aquellas medidas que toma el Estado y que se pueden depositar incluso en la Fuerza Armada Permanente. El ejército. El ejército, la marina, la Fuerza Aérea. Y la seguridad pública definida así también por la Ley de Seguridad Pública, pues es aquellas medidas que están vinculadas a la prevención del delito, a la investigación del delito, a la sanción del delito, y que están a cargo de policías civiles y de ministerios públicos, por decirlo de alguna manera. A ver, si hubiera una amenaza de otro país sobre el nuestro, se les ocurre a los guatemaltecos, digamos, entrar en territorio mexicano, ¿eso es seguridad nacional? Sí. Así es. Eso es defensa exterior. Esa es defensa exterior como una de las vertientes de la seguridad nacional. Si un grupo de maras salvatruchas entran igualmente a territorio mexicano y empiezan a asaltar, ¿eso es seguridad nacional también? No, eso es seguridad pública. Ahí es, yo creo que cuando la cosa se pone complicada, porque yo creo que parte de lo que hace difícil en estos momentos poder dictaminar con legitimidad y con consenso pleno la Ley de Seguridad Nacional es que, y esto yo creo que hay que decirlo, no hay una definición 100% clara de lo que es la seguridad nacional. Así dicho, no hay una definición. No la hay. La verdad es que no la hay. Tampoco en términos de la Constitución. La Constitución habla de la seguridad nacional en diversos artículos y podemos inferir otras cosas de otros artículos. Lo que sí hay claridad en la Constitución es que la seguridad pública es una cosa y compete a la Federación, a los estados y a los municipios, a las policías preventivas, las procuradurías, etcétera. Y la seguridad nacional, no, la seguridad nacional compete a los tres poderes de la Unión, no es un tema de policías, no es un tema de procuradores, encomendados por la Constitución para preservarla, es un tema de los tres poderes de la Unión, de la fuerza civil y de la fuerza militar. Y la seguridad pública es solamente cuestión de la fuerza civil o de las autoridades civiles. El orden civil. Aquí voy a hacer un poquito de historia. La Constitución no puede tener este concepto de seguridad nacional, porque es un concepto que sale en la Guerra Fría, más o menos en 1952. El siglo XIX no se discutía. El siglo XIX no estaba más que la defensa exterior y lo que era la definición de seguridad pública, que es un concepto napoleónico, ¿no? Que es el que inventa la policía, ¿no? En donde, o sea, mientras el soldado, el ejército es para la defensa de la soberanía del Estado frente a otros estados agresores, el orden interno, ¿no? Es un orden civil, de ciudadanos, de derechos, en donde, como tú bien sabes, es el orden en el que prima el derecho de todos en lo privado como ciudadanos, pero el derecho de nadie en el orden público, ¿no? O sea, el Estado negativo, ¿no? El Estado que mantiene límites entre los derechos de todos
en el orden público para crear un espacio neutral en donde sea el orden colectivo lo que prime y no el derecho de unos sobre otros, ¿no? Entonces, la Constitución del 17 no podía tener este concepto. Es de la Guerra Fría, en donde además está muy centrado sobre un concepto en donde es la integridad, la estabilidad política, el orden, el Estado. Es decir, ahí es el Estado como actor y no como territorio, pueblo y gobierno lo que está en juego, ¿no? Entonces, las instituciones del Estado. Así es. Sin embargo, hay que reconocer que aun viniendo del momento de la Guerra Fría y relacionado el concepto de seguridad nacional fundamentalmente a la seguridad de lo estatal o de control político, sí se dio un paso fundamental en la Constitución en el 2004, primero al incorporar en el 73 de la Constitución la facultad del Congreso para expedir leyes de seguridad nacional, y luego hubo un esfuerzo muy importante del Congreso mexicano. Claudia Ruiz Massieu participó directamente en el impulso de la nueva ley federal de la nueva ley de seguridad nacional en el 2005, que empezó a encuadrar, enmarcar, a determinar objetivos más allá de la seguridad del Estado. Una de las fracciones del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional incorpora a la democracia como uno de los valores fundamentales de la seguridad nacional. Las instituciones de la democracia como uno de los valores de la seguridad nacional. Pero no estamos exagerando. A ver, déjenme plantearlo así. Digamos, en la calle yo me atrevería a decir, pues una amenaza grandota es un asunto de seguridad nacional, una amenaza más chica o mediana es de seguridad pública. Pero para salirnos de esa simplicidad, sí tendríamos que trazar una frontera que nos impidiera utilizar con tanta frecuencia el tema seguridad nacional. Hablamos de agua, decimos, es un asunto de seguridad nacional. Hablamos de medio ambiente, es un asunto, la agenda de seguridad nacional. Recuerdo todavía una nota de 2007 que de Los Pinos salió una filtración, que habían hablado de una líder sindical como una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, yo sí quisiera que me ayudaran como a desinflar, o sea, no es una amenaza grandota. ¿Qué es? Es una amenaza a las instituciones del Estado, y a partir de ahí lo que se puede entender, sobre todo para quitarnos la idea de... Es que a mí me parece que tú lo has dicho bien, porque vamos a ser, como tú mismo lo recomendabas, más didácticos, más sencillos, no tan sofisticados. Los delitos tienen un impacto en un universo a veces reducido, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en el barrio, en lo patrimonial, en la colonia. Los atentados a la seguridad nacional, las amenazas a la seguridad nacional ponen en jaque, vamos a decirlo de esta manera, la convivencia misma de toda una sociedad, en términos de sus instituciones establecidas por el orden legal, no solamente el delito en forma directa al ciudadano. Entonces sí creo que estamos hablando de una amenaza grandota. Ok, hasta ahí sigo. Y déjeme retomar lo que Teresa decía hace un momento. Decía, a partir de la Guerra Fría, y ya me empezó a sonar McCarthy en la cabeza. A ver, ¿quién define que un escritor y su pluma, con su ácido pensamiento, no es una amenaza a la seguridad nacional? Un artista no es una amenaza a la seguridad nacional. Una guerrilla, un grupo, en fin. ¿Cómo podemos hacer, nuevamente, que en esta idea de que una amenaza grande a las instituciones del Estado pueda definirse como seguridad nacional, luego la autoridad no manipule los términos, pues un poco para deshacerse de sus enemigos, como tantas veces ocurrió en la Guerra Fría, para remitirnos al periodo? Pues es que ese es justamente el quid pro quo del asunto, pues, porque si definimos o acotamos la seguridad nacional a la estabilidad, el orden, la preservación del Estado, terminamos depositando toda esa definición de qué cosa es un riesgo y qué cosa es una amenaza, qué cosa es algo que está poniendo en peligro la seguridad, la sobrevivencia. Y decía claro en ese momento, en eso no estamos de acuerdo. En eso no, ¿verdad? Precisamente, ¿no? Porque nosotros lo que estamos planteando es retomar el concepto que se ha desarrollado en el mundo después de la Guerra Fría, que es el concepto de seguridad humana, que se plantea desde 1996, en donde lo que tienen que cuidar los estados en materia de seguridad son las personas, su patrimonio, sus derechos, la vida, las condiciones de la sobrevivencia, y ahí el agua, que es para todos y que es fundamental para la vida, entra dentro de los
las políticas de seguridad que debemos de crear. Yo creo que justamente la seguridad nacional lo que busca preservar es la estabilidad, el desarrollo de un Estado democrático y constitucional de derecho. Yo creo que esa es una primera distinción. Lo indiscutible. Lo indiscutible es un Estado democrático, constitucional, de derecho, que se expresa en la Constitución, y por eso no podemos hablar de que sea una amenaza a la seguridad nacional el libro que escribe una persona hablando pestes del gobierno o diciendo vamos a derrocar al gobierno. Eso no es una amenaza para la seguridad nacional. Aunque sea un comunista, que aunque a través de su sea libro un está anarquista, infectando. aunque sea lo que sea. ¿Por qué? Porque justamente el Estado democrático que nos hemos dado, las garantías y los derechos que la Constitución establece para todos los mexicanos, entre esos está justamente la libertad de expresión, poder pensar como yo quiera, poderme expresar como yo quiera. Pero a ver, Claudia, te detengo ahí y ya nos venimos más al tiempo presente. El acta patriótica de Bush se mete con eso. A propósito de las Torres Gemelas y la caída, hay una idea de conculcar libertades porque hay un riesgo inminente de que esos ataques continúen. Es decir, sí hay una época que surge a partir de la caída de las torres que mete otra vez en conflicto esa discusión. Yo quisiera preguntar si 10 años después ya podemos decir, no, miren, esto no es amenaza a la seguridad nacional con respecto a lo que se dijo pero en ese momento. Es que Estados Unidos tiene una concepción de seguridad nacional distinta a la que tiene, por ejemplo, los países europeos. Y ahí también yo creo que ese es un buen punto que tocas y que al auditorio pues le debe interesar. Cada estado tiene su propia construcción de la seguridad nacional con ciertos valores occidentales comunes y que además en los tratados internacionales se establecen. Pero México es un país distinto por tradición, por historia y por condiciones de Estados Unidos, y yo creo que aquí nadie estamos pensando en compartir una visión de la seguridad nacional que llevara a lo mejor a esos extremos, pero tampoco enfrentamos condiciones ni un desarrollo ni una historia igual a la de los países europeos, que además comparten fronteras, bueno, ya ni tienen fronteras internas. En esa idea, doctora Corral, podríamos hasta cambiarle el nombre y hablar en lugar de seguridad nacional de seguridad humana, como estaba planteando Tericho. Bueno, es la evolución del concepto. La seguridad nacional evoluciona hacia una seguridad no solo de las instituciones, sino de las personas, en relación con el orden legalmente constituido. Y sería lo deseable. Incluso varios de los conceptos en la ley de seguridad nacional están orientados a la convivencia social y a la preservación de las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que ha faltado? Pues desarrollar esta parte de la seguridad humana. Cuando hablamos de seguridad nacional también hablamos de cómo enfrentar los tsunamis, cómo enfrentar los huracanes, cómo enfrentar los terremotos, cómo enfrentar los desbordamientos de caudales en términos de ríos, en fin. ¿Por qué? Porque cuando suceden ese tipo de fenómenos de la naturaleza, fenómenos inevitables desde el punto de vista humano, se generan acciones que ponen en jaque la convivencia de las instituciones del Estado y el orden legalmente establecido. Empiezan los saqueos, empieza cada quien a hacerse justicia por su propia mano, el tráfico quiere ser conducido por las propias personas. Tiene que haber una acción inmediata del Estado, inmediata, dice la seguridad nacional, es inmediata. Tiene que entrar inmediatamente el Estado a garantizar ese orden, ese mantenimiento de las instituciones legalmente constituidas, a diferencia, por ejemplo, de la persecución de los delitos que tienen todo un procedimiento que es casuístico. No es inmediato. No es inmediato. Hay todo un procedimiento.